más. Y bueno, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenidos, así que vamos a dar comienzo a esta parte del repaso de la lección. Got it. Pam. ¿Cómo está tu mamá? Bueno, bienvenidos también a todos aquellos quienes nos están acompañando a través de las redes sociales. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos esta mañana. Llegamos a la lección número 7. Lección número 7, el pacto con Abraham. Es increíble, pero ya pasamos la mitad del trimestre. La mitad del trimestre ya se fue. Es una manera increíble cómo el tiempo se pasa y no se detiene. Y bueno, quiero compartir con ustedes el versículo de memoria, el versículo para esta semana. Me encantó el versículo que pude encontrar, ver para ustedes, así que quiero compartirlo. Déjenme quitar esto. Ok, vamos a ver aquí. Aquí tenemos el título del trimestre, el Génesis, segundo trimestre del año 2022. Y bueno, tenemos el título de la lección de esta semana, lección número 7, el pacto con Abraham. Muy bien. Y el versículo está en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículos 14 al 16, que dice esto. Cristo hizo eso para que las bendiciones que recibió Abraham llegaran a las demás naciones. Las bendiciones vienen a través de Jesucristo, para que por medio de la fe recibamos el Espíritu que Dios prometió. Pablo dice esto, hermanos, les voy a dar un ejemplo de la vida diaria. Imagínense que alguien hace un pacto. Una vez que ese pacto es oficial, nadie puede agregarle ni cambiarle nada, ni mucho menos ignorarlo. Dios les hizo promesas a Abraham y a su descendencia. No dice, y a tus descendencias, refiriéndose a muchos o a muchas, sino que dice, y a tu descendencia, refiriéndose a una familia unida, la de Cristo. Muy bien, muy bien. Quiero salir de aquí brevemente nada más, que vamos a avanzar con esta parte aquí. Muy bien. Es interesante que cuando estudiamos la palabra pareciera que hay diversos pactos, ¿no?, registrados en la Biblia. Déjenme remover acá también esta parte. Ok, para podernos ver. Pero Pablo hace la aclaración, ¿no?, que solamente hay dos pactos. El primero y el segundo, ¿no? El antiguo pacto, el nuevo pacto, ¿no? El pacto que desaparece y el pacto eterno. Ahora, es más interesante aún que según Pablo, este nuevo pacto, este segundo pacto o pacto eterno, es justamente el pacto que Dios hace con Abraham, un pacto por el cual la bendición de Dios llegaría a las naciones de todo el mundo, ¿no? A los descendientes de Cam y a los descendientes de Jafet. A través de la descendencia que es justamente de Cristo Jesús. Por ello es muy importante que podamos entender este tema del pacto que Dios hace con Abraham. Y esta mañana tomé una forma de poder también separar esta parte de estudio con 3 segmentos para que podamos conversar al respecto. ¿Ok? Desde el versículo de memoria que acabamos de ver. 3 segmentos para que podamos ver. Primero, miedo, dudas y costumbres culturales. Segundo, el pacto y costumbres culturales. Y luego, risas y destrucción. El tema de costumbres culturales es algo que se repite de manera muy seguida aquí y quiero que podamos conversar sobre eso, ¿ok? Sobre las costumbres culturales y también sobre el tema de leyes civiles, ¿ok? Vamos a ver acá. Punto número 1. En el punto número 1 he escogido dos versículos para que podamos hablar al respecto. Miedo, dudas y costumbres culturales. Primero, Génesis capítulo 15, versículos 1 y 2. Dice esto. Poco tiempo después, el Señor le dijo a Abraham,
Miren que todavía el nombre no ha cambiado, ¿eh? Abraham. No tengas miedo porque yo te protejo y te voy a dar una recompensa muy grande. Pero Abraham contestó, mi Señor y Dios, ¿para qué me servirá todo lo que me vas a dar si no tengo hijos? En ese caso, incluso Abraham empieza a pensar y le dice a Dios, en ese caso, como no me has dado un hijo, todo lo que me regales le quedará a Eliezer de Damasco, que es uno de mis criados. ¿Ok? A ver, vamos a salir de aquí para poder ver esta parte. ¿Dónde estás? Aquí estás. Ok. Muy bien. En la lectura bíblica, Dios empieza diciendo a Abraham, Abraham, no temas, no tengas miedo, yo te protejo, tu recompensa es grande. ¿Por qué crees que tal vez Abraham tenía temor? ¿Cuál era el temor de Abraham? ¿Cuáles eran los temores que tenía Abraham? ¿O cuál era el temor que tenía Abraham? ¿A qué tenía miedo? ¿Cuál era la situación? Primeramente por su edad. Segundo, Ok, porque sabía que la esposa era estéril. ok. Esos O sea, dos puntos estamos hablando de un primordiales. temor respecto al hecho de no llegar a tener descendencia, o sea, no llegar a tener hijos. Ajá. Ok, muy bien, muy bien. ¿Estamos de acuerdo por ahí? Sí. O sea, tal vez hay otras cosas más, o sea, digamos, puede haberse mezclado también con el asunto del problema de guerra, de conflicto que tuvieron hace poco, o sea, también, o sea, Abraham, digamos, entró en una situación que probablemente después cuando ya pasó eso, se le fue la adrenalina y tal vez sintió de que, oye, ¿qué cosa hice, no? O sea, ¿dónde me metí? Pero de ahí salió librado, ¿no? ¿Ok? Y tal vez dijo, oye, y si me hubiera muerto, o sea, el Damaseno iba a ser el heredero de todo, ¿no? Pero ahora pensemos en esto. Fíjate que Abraham señala justamente un aspecto legal de su época y de la cultura en la que vivía para dar salida a la promesa de Dios. O sea, él menciona que su heredero sería el mayordomo nacido en su casa. Ahora pregunto esto, ¿será correcto pensar que la ley humana o la cultura dan cumplimiento a las promesas de Dios? ¿Debería las leyes humanas o la cultura determinar nuestra fe? En la actualidad, ¿no? Como cristianos o en nuestra iglesia, ¿cuánto de la cultura, de las costumbres que nos rodean, las hacemos parte de nuestra fe? ¿Ah? Mucho. Y no solamente a un nivel personal, también a un nivel corporativo. ¿Ok? Eso está pasando, o sea, eso está pasando. Ahora, pregunto otra cosa más todavía. ¿Será esto correcto ante los ojos de Dios? De ninguna manera. Ok, pero sin embargo, muchas veces lo aceptamos. O sea, no quiero entrar, digamos, en demasía en esta parte, pero el hecho es de que debemos considerar esta parte, ¿no? Este tema, ¿no? La condición de qué cosa es lo que rige nuestras vidas tiene que estar en un punto determinado. Si nosotros vamos a pedir o digamos, vamos a aceptar que las leyes humanas, a las cuales tenemos que respetar obviamente, las costumbres culturales, sean las que determinen o las que rijan nuestras decisiones espirituales, entonces ahí hay una situación, digamos, de conflicto, ¿no? Cuando nosotros obviamente validamos la palabra de Dios para que sea esta la que conduzca nuestras decisiones espirituales, es otra situación, es diferente. El problema muchas veces es de que no encaja muchas veces lo que la palabra dice con la lógica humana y por eso a veces no la usamos de manera completa. ¿Ve? Y eso es lo que pasó también con Abraham. Pero el tema de las leyes civiles y las costumbres culturales es algo a lo que deberíamos tener cuidado, ¿no? ¿Querías decir algo? Ok, estoy con ganas de hablar. Bueno, vamos a seguir aquí. Miren, cuando Dios hizo el pacto con Abraham de los animales partidos, ustedes han estudiado su lección esta semana, ¿no? O sea, de los animales partidos y todo eso. Okay, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero cuando Dios hizo el pacto, ese pacto con Abraham,
más o menos Abraham tenía unos 80 años ya. Por su lado, Sara ya tenía 70, 71 años. ¿Ok? Y ahora, en ese punto, ellos recurren nuevamente a otra cuestión legal de la zona y cultural de la zona y del momento en el que estaban viviendo. Y vamos a ver nuevamente en Génesis, quiero compartir con ustedes aquí otra vez el versículo. Génesis capítulo 16, versículo 2. ¿Ok? Vamos a ver aquí. Génesis capítulo 16, versículo 2. El segundo versículo que les estaba comentando para poder conversar en esta parte. Miedo, dudas y costumbres culturales, ¿no? Génesis capítulo 16, versículo 2. Dice, entonces Sarai le dijo a Abraham, el Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva. Quizá yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Y ya conocemos toda la historia, ¿no? ¿Ok? Por ahí escuché algo interesante, medio hilarante también, ¿no? El asunto de el hecho de que, bueno, Sara convence a Abraham, supuestamente, de que haga esto, pero después le reclama, ¿no? Después le dice, por tu culpa estoy sufriendo, ¿no? Algo, según el comentarista que estaba hablando de esto, algo muy típico de las mujeres, ¿no? Pero bueno, ¿no? Un tema hilarante, nada más, ¿no? No tiene nada que ver con algo personal, obviamente, ¿no? Miren, aquí nuevamente Sara y Abraham recurren a un hecho, digamos, a una situación de costumbre propia de la época y del lugar donde estaban viviendo. ¿Ok? Ellos recurren a eso. Ahora, pregunto esto, ¿no? Para todos, los que estamos en línea, los que estamos aquí, ¿no? ¿Por qué siempre procuramos hacer lo que el mundo o la sociedad hace para aplicarlo en nuestra vida espiritual? ¿Por qué? Miren. Porque nos falta paciencia, nos falta tenían fe, pero como tiene, todos tenemos fe también, pero en un cierto momento de nuestra vida flaqueamos y nos vamos con lo que es más fácil o más conveniente para nosotros, o lo que nuestro pensamiento es lo correcto, lo que, oh Dios, es que Dios me está mostrando que esa es la manera. Aunque Dios no le estaba mostrando a Abraham ahí que esa era la manera, él se estaba yendo por algo cultural, por algo que se hacía en ese tiempo, que estaba bien. Si su mujer no podía tener hijos, ella podía buscarle a la persona y decirle, mira, con ella, pero va a ser mi hijo y no va a ser el hijo de ella. Y también la sierva o la criada entendía eso también, que ella nada más era un medio para que ellos pudieran tener descendencia, pero esa criatura no le pertenecía. Pero aquí Agar no hace eso. Agar, cuando ya queda embarazada, ella empieza a burlarse de Sara, claro, y se empieza a sentir mucho mejor diciéndole, claro. A mí, yo sí voy a tener un hijo, sí. No tú. Claro, claro. Fíjense, miren esta parte, ¿no? O sea, Marilena habló del tema de la paciencia, ¿no? De la paciencia que tal vez nos falta. Ahora, es interesante, digamos, poderlo ver en la página de la Biblia, o sea, poderlo leer, vivirlo, probablemente es diferente, es otra historia, ¿ok? Miren, para ese momento, para el momento de cuando ya pasó esto entre Abraham y Agar, Abraham ya tenía por lo menos unos 85 años. O sea, de cuando salió de Ur, de los caldeos, a esa época ya habían pasado más de 5 años fácilmente. Y 10 años tal vez, 75 años, exactamente, más de 10 años. O sea, y Abraham todavía no tenía hijos. Pero lo peor todavía es de que si consideramos el factor humano, el factor biológico, ¿ok? Que es la parte, digamos, racional, la parte lógica del llegar a tener un hijo, ¿no? Encontramos de que biológicamente, o sea, Sara ya no estaba en posibilidad de tener hijos. O sea, eso, ellos ya lo sabían, ¿no? Para esa época, ellos ya sabían esto, ¿no? Las mujeres nacen con un número determinado de células, de óvulos,
nacen con un número determinado de células y estas, con el tiempo, sencillamente se acaban, se pierden. ¿Sí? Las pocas que quedan después de que termina la menstruación, sencillamente se destruyen. Eso es lo que se sabe, incluso ahora ya sabemos eso. Ellos sabían y entendían de que Sara ya no iba a tener hijos porque, como dice la Biblia, ya había perdido la costumbre de las mujeres, o sea, ya había dejado de menstruar, ya no más. Entonces estaban en ese punto, María Elena, la paciencia, o sea, ¿cómo es eso, no? Ok, tal vez sí podemos tener un hijo, pero a través de la sierva, de esta ley. ¿Ok? Ahora nuevamente pregunto, ¿cuál es el motivo o la razón por la que generalmente los hijos de Dios queremos parecernos al mundo? ¿O preferimos tal vez las costumbres del mundo, adoptarlas para poder guiar nuestros pasos? Yo pienso que aquí Abraham era otra vez, volvemos a lo mismo, el temor. Ajá. El temor otra vez los lleva a este recurso, porque el temor de que ya estamos viejos, ¿cómo va a ser posible? ¿Cómo puede ser posible que yo voy a tener un hijo a esta edad y siendo estéril y ahora sin menstruar? A lo mejor todavía estéril, pero podía estar menstruando, pero ahora ya estoy vieja, sin poder. ¿Cómo va a suceder esto? Entonces, tú te dices, ¿cómo? Y esa es la cosa, que nosotros en nuestro mundo hacemos a Dios chiquitito, a nuestro tamaño, y no nos damos cuenta de la grandeza de Dios, de lo que Él puede hacer. Pero queremos siempre ayudar a Dios o decir, no, pues es que esto es que, ¿cómo vamos a seguir viviendo sin descendencia? Ese es el temor de ellos. ¿Cómo vamos a vivir sin descendencia? Entonces, aquí te vamos a Así es. ayudar a hacer eso. Y esta parte es muy interesante, ¿no? Sí. O sea, el hecho este de que mentalmente nosotros los seres humanos bajamos a Dios a nuestra condición, ¿no? Y le damos nuestras propias capacidades a Dios. A ver, Heriberto. Yo creo que también es la falta de fe. Ahí miramos que su fe falló en Abraham. Y muchas veces es fácil hacer lo que es obvio, lo que se puede hacer, pero la fe viene en lo que no se ve, es en lo que nosotros creemos que Dios es. Y yo creo que la falta de información que se le dio a Abraham no es toda la información se le fue dada. So, sabía que debería de esperar en Dios, porque Dios le dijo, no fue vago en las instrucciones. Entonces, él nomás debería de haberse mantenido firme a esperar que Dios actuara en vez de depender de las costumbres que estaban en su tiempo. Pero como humano, siempre es más fácil actuar en lo que se ve y en lo que le pudiera ayudar a uno a ayudar supuestamente a Dios. Y miramos que no es siempre, no es el caso. Ahora, hay una cosa muy importante, con esto es un pequeño paréntesis, ¿no? Para que podamos tener nuevamente la secuencia, la hilación de lo que venimos estudiando. O sea, porque estamos estudiando desde la semana pasada la experiencia de Abraham. Y la próxima semana terminamos todavía con una lección más. Miren, hay algo importante en todo esto, en el estudio que estamos siguiendo, y es el asunto de la forma como va evolucionando la condición de este personaje. Cómo con las experiencias que va viviendo, su condición de fe, de confianza en Dios, va creciendo. ¿Ok? Eso es lo valioso y eso es lo importante que nosotros también podamos ver en este estudio, ¿no? El hecho de cómo las experiencias a nosotros también nos sirven. Las experiencias que vamos viviendo, deberíamos permitir que esas experiencias nos ayuden a poder confiar más en Dios. Eso es lo importante. Muy bien, quiero ir al otro punto. Miren, el pacto y costumbres culturales. Déjenme pasar aquí la imagen para que ustedes puedan ver también el versículo, ¿ok? De lo que acabamos de ver. Punto número 2, el pacto y costumbres culturales. Empecemos por las costumbres culturales. Génesis capítulo 15, versículos 7 y 8. Y le dijo, yo soy el Señor que te saqué de la ciudad de Ur de los Caldeos para regalarte esta tierra. Pero Abraham le respondió,
mi Señor y Dios, ¿cómo podré estar seguro de que me la vas a regalar? No sé, yo creo que a varios nos dio risa este momento, ¿verdad? El comentario, lo que dijo Abraham, pero es un tema real, ¿no? Es un tema real, es lo que pasó y digamos, justamente esto revela un asunto de cierta debilidad en la parte de la confianza de Abraham, ¿no? Ahora miren, es interesante que en la mente de Abraham, la confirmación de esa bendición ofrecida fue usando una costumbre de los pactos que hacían los pueblos paganos. ¿Ok? Yo no sé si sabían esto ustedes, o sea, pero esa forma, digamos, tal vez lo hemos escuchado, lo hemos visto en algunos comentarios, ¿no? De que partían el animal y entonces la persona pasaba por en medio de ellos como confirmando y diciendo, oye, si yo fallo el pacto, entonces a mí me van a partir así como estos animales, etcétera, etcétera. Aparentemente ese era el propósito, digamos, de esta manera de poder confirmar un pacto, ¿no? Pero el asunto es de que esta forma de confirmación de pacto venía de costumbres paganas, venía de los pueblos hititas, que eran descendientes de Cam. ¿Ok? Ahora, ¿por qué estaba esto en la mente de Abraham, no? ¿Por qué es que en la mente de Abraham esta era la forma de ratificar un pacto? O sea, ¿por qué crees tú que Abraham asumía como correcto esta costumbre pagana? Y fíjate, el versículo que acabamos de leer me deja ver claramente que en ese momento pareciera como que la confianza de Abraham respecto a la promesa de Dios estaba demasiado debilitada, o sea, estaba como muy bajita, ¿no? Los seres humanos llegamos a ser totalmente incoherentes muchas veces cuando dejamos de vivir de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces tratamos de encontrar apoyo en las cosas externas, en las cosas que el mundo nos ofrece. En el aspecto de tu pertenencia a una iglesia, ¿no? O en el aspecto de tu religiosidad, por ejemplo, ¿cuál es la parte que a nosotros nos toca cumplir como religiosos, como miembros de iglesia, por ejemplo? Como miembro de la iglesia adventista, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros en el sentido de nuestra vida religiosa? ¿Una obediencia estricta, tal vez? ¿Una fe inquebrantable? ¿Perfección en el cumplimiento de los mandamientos? ¿Qué es lo que nos toca a nosotros como miembros de iglesia, como religiosos, como creyentes? ¿Qué es lo que nos toca hacer? Yo pienso que esos 3 puntos. ¿Ok? Ayudar al ¿Alguien prójimo, piensa tal en esto? vez, y ayudar al prójimo, tal vez, hermano, y compartir el evangelio. Ok, ok. Miren, Juan capítulo 15, versículo 5, dice que sin Dios nada podemos hacer. Nada. Dios sabe mejor que nadie que nosotros somos pecadores y que separados de Él, nada podemos hacer. Absolutamente nada. Recordemos esto, que nuestra principal función, no función, sino nuestro principal trabajo, nuestro mayor esfuerzo, debería ser buscar al Señor. Porque de otra manera nada podemos hacer. O sea, por más que nos afanemos en tratar de cumplir la ley, en ser obedientes, en tener una fe inquebrantable, si no estamos conectados con el Señor, nada de eso va a ser posible de manera correcta. Nada de eso. Recordemos la historia del joven rico, ¿no? ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer para seguir la vida eterna, ¿no? Por la ley y todo lo demás. Sí, todo eso lo he cumplido, ¿no? Bueno, deja todo lo que tienes y ven y sígueme, ¿no? Mejor me voy. De esa parte, ¿no? ¿Ok? Ese es el tema, digamos, de que lo que nos corresponde a nosotros, el poder estar conectados con Dios. Eso es lo más importante. Al estar ligados a Él, todo lo demás va a ser posible que sea hecho. Ahora, considerando este contexto que acabamos de ver, ¿no? De que separados de Dios nada podemos hacer. ¿Por qué crees tú
que Dios usó o usaría esta forma del pacto hitita también, ¿no? Donde Él se pone como garante del pacto. ¿Por qué crees tú que Dios asumiría la responsabilidad del pacto? Pasando Él en medio de los animales partidos. ¿Qué te dice esto respecto del carácter de Dios? O sea, en el pacto, la persona de menor jerarquía, cuando había un acuerdo, la persona esa era la que tenía que pasar por en medio de esos animales. Pero sin embargo, Dios no deja que Abraham pase por allí, sino él mismo pasa por en medio de los animales, asumiendo la responsabilidad del cumplimiento del pacto que había hecho con Abraham. ¿Qué me dice eso del carácter de Dios? ¿Se dan cuenta? En nuestra vida religiosa presente, ¿no? Como miembros de iglesia, ¿qué es más importante para nosotros? ¿Imponer nuestras formas, nuestras creencias, las verdades que asumimos que son correctas? ¿O prefieres poner a un lado nuestras formas y creencias para poder mostrar el amor de Cristo? ¿Qué es más importante? Mostrar el A ver, amor de Cristo. claro. A ver, Heriberto, sí. Estaba pensando en el pacto, como el que quebraba el pacto, eso era lo que le iba a suceder a él. Yo sabía que Abraham, como siendo humano, se iba a fallar, iba a morir. Y ahí miramos ya el sacrificio de Jesucristo. Así es. Porque siendo Dios el que pasó por en medio de los dos mitades del animal, él se hizo responsable, ya que él iba a morir, como lo hizo Jesús. Y Jesús iba a pagar por haber infringido nosotros la ley. De ahí miramos ya que Abraham no podía pasar porque él era falible y iba a fallar, pero Dios no. Y él se hizo responsable porque sabía lo que iba a pasar con Jesús. Esto me deja ver justamente el carácter de Dios. Recordemos esto, ¿no? Dios es el que pacta, Dios es el que promete y Dios es el que cumple. Siempre, o sea, ¿cuál es la parte que me toca a mí entonces? Sujetarme de él, nada más. O sea, esa es la parte que me toca a mí realmente. Esa es la parte importante. ¿Sí? Buscarlo a él. Ese es mi trabajo, o sea, buscarlo a él, conocerlo. Esa es la parte. Porque él hace todo por mí también. Él hace todo por mí. No sé si tienes... Vamos a ver ahorita con Heriberto. Tenemos unos minutos aquí con él, ¿ok? Ok, buenos días. Siempre voy a tratar de conectarlo, un poco el mensaje pequeño que tengo con la lección. Y estaba mirando en la matutina de esta mañana. Y habla del Salmo 103, versículo 2. Y dice, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguna de sus bendiciones. Y el olvidar, aquí en la última parte, no olvidar ninguna de sus bendiciones es vital, es súper importante, porque eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a sobreponernos a cualquier prueba que nosotros tengamos. Y la matutina habla aplica a David, y habla como David, cuando lo iba siguiendo a Saúl para matarlo, él salió. Y de ahí fue como un dominó, que todo lo que pasaba con David era mal para él. Al final que culminó cuando regresó a su pueblo, por último, y aún ahí cuando él regresó, miraron que los amalecitas habían destruido su pueblo y se habían llevado a todos sus familiares. Y piensa uno, oh, bueno, ese era malo. Si uno dice, este es un día malo que me fue mal, a él no podía haberle ido peor, pero se le fue peor todavía, porque al mirar que él ya había perdido control y los que le habían seguido, ahora en vez de seguirlo lo querían apedrear. Sí se puso peor. ¿Y qué hizo entonces? ¿Qué hizo David? Dijo, bueno, pues uno. Entonces, si hubiera quitado la vida, ya mejor. Y es lo que muchas personas hacen cuando se encuentran en situaciones cuando ya no pueden salir más. Sin Jesús, pues no hay más.
Y la muerte parece que es la mejor salida. Pero con Dios, Él es la salida. Y es lo que David hizo, dice que él entonces se acordó. Y dice ¿qué es lo que él se acordó? Dice que se acordó de cómo Dios lo había salvado todas las últimas veces. Y entonces sabía y tuvo fe que Dios también lo iba a salvar. Aunque estaba en lo peor, Dios iba a salvarlo y lo hizo. Y esa es la fe que nosotros debemos tener. Siempre acordarnos lo que Dios hizo con nosotros la última vez. Ya no que lo que lo hizo años antes, pero ¿cuándo fue la última vez que Dios te dijo? Que Dios estuvo con nosotros. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Gracias, Heriberto. Vamos a continuar con esta parte. Muchas gracias. Miren, volvemos al tema de Abraham. Agar, obviamente, que fue involucrada en esta situación. Después de todo lo que sucedió, Dios vuelve a ratificar su pacto con Abraham, ¿ok? Y usa dos elementos más, dos elementos adicionales para recordarle a Abraham que las promesas de Dios se obtienen por medio de la fe. Lo primero fue cambiarle el nombre. Ya cambió de nombre. A partir de allí, Abraham ya no es Abraham, ahora es Abraham. ¿Ok? Y tiene un significado distinto. De padre majestuoso, una cosa así que significaba Abraham, pasa a ser padre de multitudes, ¿no? Abraham. No tenía hijos, bueno. ¿Ok? Pero, sin embargo, esa era la promesa. Ahora, la otra parte que también aparece aquí, un elemento adicional para recordarle a Abraham que las bendiciones o las promesas de Dios, se obtienen por medio de la fe, fue la señal del pacto que el Señor había hecho con Abraham, y la señal era la circuncisión. Ahora, pregunto esto, ¿no? ¿Cuál crees que fue el propósito de la señal de la circuncisión? O sea, ¿por qué es que Dios utilizó esta señal? A ver, pensemos un poco, ¿no? O sea, ¿por qué Dios utilizó esta señal de la circuncisión? ¿Cuál era el propósito de Dios con esto? A ver, Heriberto, vamos. Bueno, uno tiende siempre a depender de uno. Ajá. Y yo creo que el deshacerse de una parte de carne, de parte de uno, es una forma de Dios enseñarnos que no debemos depender de la carne, sino depender de Él. Tiene otro significado que yo creo que es uno de no depender de nuestras propias fuerzas, sino de Dios. Amén. No sé si estamos de acuerdo aquí con esto, ¿sí? ¿Qué dice Marilena? ¿Piensa algo más? No, ok, sin comentarios. Miren, definitivamente la circuncisión no es un elemento indispensable para la salvación. O sea, los judíos lo creían de esa manera, ¿no? Ellos creían de que tenía que ser circuncidado para ser salvo, ¿no? O sea, y eso no es correcto. O sea, Pablo incluso deja muy claro eso, ¿no? Abraham había intentado innumerables veces cumplir la promesa de Dios por sus propias fuerzas, ¿no? Y siempre fracasó. Como mencionaba Heriberto, ¿no? La circuncisión era un recordatorio, ¿no? Era una señal para Abraham y para su descendencia del intento y el fracaso del hombre en querer cumplir las promesas de Dios. No obtenida por la carne, sino obtenida por el Espíritu. O sea, la circuncisión le recordaba constantemente de que por sí mismo no podía hacer nada y de que Dios debía hacerlo todo por él. Muy bien. Muy bien. A ver, Heriberto. Pero acaso no, hoy todavía existe la circuncisión, Sí. pero ahora la circuncisión del corazón. También. Porque Exacto. eso aplica, digo que la circuncisión debe suceder no es externa, pero interna. Obviamente. Y donde Dios cambia, hace cirugía en nuestro corazón y lo que éramos antes es desechado. Entonces el Espíritu Santo empieza a vivir en nosotros y es cuando transforma nuestra vida. Así es. Así es. Amén. Eso es lo importante. Benito, Y es una obra que el Señor hace en nosotros, ¿no? Sí, adelante, adelante. Sí, o sea que, en otras palabras, la circuncisión
apuntaba a la cruz, al Calvario. ¿Sí? De cierta manera también, de cierta manera también. O sea, era digamos, algo que apuntaba a eso. O sea, porque la obra de transformación en la persona es algo que le corresponde a Dios, ¿no? O sea, recordar de que la carne, el ser humano, por sus propios esfuerzos, no puede justificarse, no puede llegar a hacer cumplir las promesas de Dios, ¿no? De ninguna manera, ¿ok? Esa parte es muy importante de tenerla presente. Sí. ¿Perdón? Claro, a pesar de que en la circuncisión había derramamiento de sangre. Entonces, eso prefiguraba lo que iba a suceder con Cristo, que iba a derramar su sangre por nosotros. Así más o menos. Ya. Probablemente sí, si lo vemos de esa manera también sí. ¿Ok? Muy bien, vamos a pasar a esta última parte, de que nos siga ganando el tiempo a mí. Vamos a ver. Segmento número 3. Vamos a ver. De la parte que vimos anteriormente. Risas y destrucción. Génesis capítulo 18, versículos 13 y 14. Dice, pero el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? El año que viene volveré a visitarte en esta fecha y para entonces Sara habrá tenido un hijo. ¿Ok? Recordamos el momento en el que pasó esto, ¿verdad? Recordamos el momento en el que ocurrió esta conversación, ¿cierto? Sí, claro. Ok. En el asunto de la risa, ¿no? Por el hecho de la afirmación o de la duda respecto a que Abraham y Sara, dos personas de edad avanzada, llegarían a tener un hijo, esto no fue un hecho aislado, ¿no? Sino que incluso el mismo Abraham también lo hizo, también se rió. ¿Ok? Y ustedes pueden buscarlo, por ejemplo, pueden encontrarlo en el libro de Génesis, en el capítulo 17, el versículo 17, y allí también Abraham hace lo mismo. Bueno, yo lo voy a leer aquí rápidamente. Dice, entonces Abraham inclinó el rostro hasta el suelo y se rió de pensar, ¿acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años y Sara ser madre a los 90? ¿Ok? O sea, él en ese momento, o sea, se estaba inclinando, pero Dios le estaba prometiendo eso, pero él se estaba inclinando y se estaba riendo. Y en su mente estaba pensando de que pues eso no iba a ser posible. ¿Ok? Ahora, la risa de Abraham y de Sara muestran la duda de ambos en el cumplimiento de la promesa de Dios. Ahora pregunto, ¿por qué crees que hoy nosotros también dudamos del cumplimiento de las promesas de Dios? ¿Por qué es que como creyentes pensamos que para que algunas promesas de Dios lleguen a cumplirse, nosotros debemos obrar? Aló. ¿Hay algo para Dios? ¿Qué dice hermana Nájera? A ver. Yo digo que no es que le faltó fe y se rió. Se rió porque es natural del ser humano que cómo yo voy a tener un hijo a los 90 años y mi esposo teniendo 100, porque ya su cuerpo no les daba para tener relaciones, me imagino yo. Entonces, Dios hace el milagro que no tiene que ser por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios, no por la voluntad humana. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Miren, yo no sé si había cuestión de fe ahí u otra cosa. Yo creo que sí, definitivamente una falta de fe tremenda, porque fíjense, y acá ya les anticipo algo, por aquí lo tengo apuntado para poderlo comentar. Después que Sara muere, Abraham se vuelve a casar. Y tiene 6 hijos. O sea, no es que, oye, no, tiene 6 hijos, ¿ok? ¿Y qué edad tenía ya? 120 Tenía mucho más de años. 100. O sea, recordemos una cosa que la Biblia menciona, que Isaac se casó justamente poco tiempo después de que Sara murió. ¿Y qué edad tenía Isaac cuando se casó? Tenía 40 años. Tenía 40 años. Eso quiere decir de que Abraham por lo menos tenía casi 140 años. Y tuvo 6 hijos más. ¿Dónde estaba
El cuestionamiento de que cómo puede ser de que un hombre de 100 años tenga hijos, ¿no? ¿Ok? Miren, si consideramos el hecho de nuestra salvación, pensemos en esta parte, consideremos el hecho de nuestra salvación. ¿Qué clase de obra u obras debemos realizar para ser salvos? Solamente creer, no ninguna, solamente tienes que creer en Ok. Cristo. Es todo lo que tienes que hacer, porque por tus obras no vas a ser salvo. Ok. Pero solamente el hecho de creer en Cristo. Entonces aquí también a Saraí, bueno, a Sara y Abraham, era que ellos creyeran en la promesa que Dios les había dado. Como te digo, nosotros, como dijiste anteriormente, bajamos a Dios a nuestro nivel y por eso es imposible. Y por eso hasta nos reímos, decimos, no puede ser. Pero y la misma palabra de Dios nos dice, pero ¿qué acaso hay algo imposible para Dios? Para nosotros sí, pero para Él no. Y ahorita estamos hablando del potencial de Abraham, vamos a decir, de su, ¿verdad? Digo, no era él, porque él sabía que él podía procrear. Era Sara, Sara era la estéril, Sara era la que no podía darle el hijo, pero de ella, de lo imposible, iba a salir lo posible. Y de ahí viene Jesús. Ahora, hay una cosa interesante que ahorita Marilena comentó al comienzo nada más y diciendo esto, ¿no? Porque la pregunta es, ¿qué debemos hacer entonces? ¿Qué clase de obra, de obras debemos hacer para ser salvos, ¿no? ¿Okay? Y ella estaba comentando el hecho de que nada más debemos creer. Y ahora pregunto, ¿y para la salvación de nuestros hijos? ¿Ah? ¿Cómo hacemos? Ahí sí nos esmeramos y nos preocupamos y queremos hacer esto y lo otro. Es lo mismo, bueno, es lo mismo porque mira, pues digo, como padres entendemos un poquito, nomás un poquito, porque no puedo decir que entienda yo todo el amor de Dios, pero puedo entender un poquito cuánto Dios me ama. Si Él mismo lo dice en su palabra, si yo como ser humano puedo amar a mis hijos, Él que es mi creador, mi padre, mucho más me ama a mí, pero también a la misma vez nuestro trabajo como padres es crear a nuestros hijos de la mejor manera e interceder por ellos, orar por ellos. Ese es nuestro trabajo y eso mismo que estamos estudiando, que Cristo también, ¿verdad? Él hizo su parte también, pero a la misma vez Él se presenta al Padre por nosotros para justificarnos porque somos indignos, pero Él se presenta ante el Padre. Y digo, nosotros también, nuestro trabajo como padres es, pues, criar a nuestros hijos de la mejor manera que pensamos que lo estamos haciendo, pero a la vez interceder, como Job también, ¿qué hacía Job? Hacía holocaustos por sus hijos, por si acaso ellos habían cometido un pecado y no lo habían confesado. Él como padre hacía un holocausto por sus hijos. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros también como padres? Orar por ellos y pedirle a Dios por ellos, pues, interceder por ellos, como Abraham intercede por los malos. Muy bien. ¿Quién salva a nuestros hijos? ¿El padre, la madre, la iglesia o Dios? Definitivamente. ¿Ok? Dios. Eso es muy importante. Y considerar otra cosa más. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. ¿Quieres comentar algo, Heriberto? A ver. Sí, solamente de que aplicándolo como padres, yo creo que no es más lo que decimos, pero lo que nosotros hacemos. Así es. Así es. Y eso debemos de... tiene más impacto en los hijos cómo nos ven a nosotros que nosotros hacemos, no tanto lo que les decimos a ellos, pero la vida que nosotros vivimos. Así es. Muy bien, muy bien. Ahora, quiero ir a esta última parte que me pareció muy importante, muy significativa, y es el asunto del encuentro de Abraham con estos tres personajes que aparecen. ¿Ok? Recordemos este momento, ¿no? El encuentro de Abraham con esos tres personajes que llegaron al campamento. Dice, cuando Abraham estaba sentado a la entrada de su carpa en la hora más calurosa del día. Muy bien, eso está en Génesis 18. Notamos que a los tres personajes que aparecieron, Abraham les dice mi señor. ¿Ok? Ustedes busquen en su Biblia. Él le dice mi señor a los tres. Y los tres le responden al unísono también. Los tres le responden de manera unísona.
Ahora, en el original, Abraham utiliza una palabra que se llama, que dice Adón, ¿no? De donde deriva la palabra Donai, ¿no? Es mi Señor, pero es una palabra que se conjuga en plural. Es interesante esto, ¿ok? Bueno, recién en el versículo 10, o sea, Génesis 18:10, uno de los personajes toma la iniciativa y empieza a hablar por sí mismo. Y a partir del versículo 13, uno de estos personajes, que probablemente era el que tomó la iniciativa, recién es identificado por Moisés como Jehová. A partir de allí, ¿ok? Es interesante, digamos, esta secuencia. Ahora, uno de estos personajes, ¿no? Que empieza a hablar por sí mismo, él informa también, o él hace un comentario, ¿no? Pregunto esto, ¿en qué momento le dice Dios a Abraham que venía a destruir las ciudades? El momento que ¿Es estaban Dios? yendo, el momento que Ajá. estaban yendo a Sodoma. Ok, Porque miren, ahí dice que bueno, no le a ver, puede. búscame la cita entonces, mami, búscame la cita. Ok. Bueno, yo les voy a abreviar mejor la búsqueda de la cita. O sea, Dios nunca le dice a Abraham que va a ir a destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra. Eso es algo que Abraham infiere primero. No, Abraham infiere primero. No, Abraham infiere primero y entonces él mismo le dice, ¿por qué vas a destruir al justo con el impío? Ahora, hay algo interesante y esta es la parte que yo quisiera que ustedes pudieran notar, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre la justicia humana y la justicia divina? ¿Qué busca la justicia humana y qué busca la justicia divina? Eso es algo que hemos venido comentando ya anteriormente. ¿Qué es lo que busca? ¿Cuál es el propósito de la justicia humana? ¿Y cuál es el propósito? ¿Qué es lo que busca la justicia divina? La justicia humana muchas veces busca su conveniencia. En cambio, la justicia divina busca el bien de todos. Ok. A ver, Heriberto. Pues estaba hablando del doctor Rojas, ¿no? Ajá. No sé si es lo que vas a referir, pero él decía que la justicia humana se le da lo que merece, pero la justicia de Dios es lo que necesita. Exacto, ya. La Yo justicia creo de que Dios. En este caso de Sodoma y Gomorra no era castigo, era lo que ellos necesitaban, Dios necesitaba para... Ok, ahora quiero que vean esto. Gracias por el comentario, muy oportuno. Miren, la justicia de Dios es una justicia que busca restaurar lo que la persona necesita, ¿ok? Génesis capítulo 18, versículos 20 y 21 dicen esto. Es la historia, yo estoy siguiendo la historia, ¿ok? Dice, así que el Señor le dijo a Abraham, he oído un gran clamor desde Sodoma y Gomorra porque su pecado es muy grave. Bajaré para ver si sus acciones son tan perversas como he oído. Si no es así, quiero saberlo. Ahora, ¿tenía el Señor necesidad de venir desde el cielo para poder ver lo que estaba pasando en Sodoma y Gomorra? No. Este asunto de, digamos, de la indicación, de la expresión de que voy a bajar para poder ver, es un tema que implica un juicio también. ¿Ok? Es un tema de juicio. Pero ahora les pregunto esto. ¿Cuál era ese clamor que subía desde Sodoma y Gomorra hacia el cielo? ¿Cuál era ese clamor que estaba oyendo el Señor? El Señor decía, hoy hay un clamor que viene desde Sodoma y Gomorra al cielo. ¿Cuál es ese clamor? ¿Ah? Solo que haya sido el clamor de Lot y de los justos que había ahí. Ok, pero yo les digo una cosa, miren, incluso Lot, y véanlo ustedes en la Biblia, Lot se tardaba, ¿ok? O sea, prácticamente casi a Lot lo empujaron para que salga de ahí. A las hijas y a la esposa de Lot la sacaron de ahí a la fuerza prácticamente, o sea, por Lot. ¿Ok? Exacto. Esa era, ¿no? Ese es el clamor que subía. Ok. Todo se había podrido, o sea, desde el más chico hasta el más viejo, todo estaba contaminado. Y el clamor del Señor, ya no quiero nada contigo, era lo que subía de Sodoma y Gomorra hasta el cielo. Ahora pregunto esto, ¿qué es lo que pasa cuando el ser humano sencillamente de forma férrea, de forma constante, rechaza a Dios?
Es lo que vimos en la época, cuando estudiamos la lección del diluvio, ¿no? El Espíritu de Dios se retira. Exacto. ¿Y quién está fuera del cerco de Dios esperando? ¿Ok? Es así. Eso es lo que pasa. Ahora, para nosotros, ¿no? Para nosotros, ahora, ¿salimos entonces del cerco de Dios? ¿Cuál es el clamor que nosotros le estamos dando al Señor? Individualmente, en nuestro hogar, en nuestra iglesia. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ir. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué aprendiste hoy? Vamos a ver. Y el cielo. Brevemente, me están ganando con el tiempo acá. ¿Qué aprendimos hoy? Sí. ¿Qué es lo que aprendimos hoy? Yo aprendí de que la hospitalidad es muy importante. Claro Ok. que en estos tiempos es tan difícil abrir las puertas a cualquier persona, pero se puede solucionar de otra manera. Ok. Por Muy bien. decir, en el tiempo cuando estaba en toda boga la pandemia, me llamó una persona y me dijo, hermana, señora, me dijo, no tengo dónde estar en las noches, estoy cuidando a mi padre que está en el hospital con COVID, estoy afuera en la puerta y no sé qué hacer porque aquí duermo en la puerta y se le escuchaba la voz bien afónica. Yo estaba solita aquí en mi casa, mi esposo estaba en Lima, yo una anciana de 80 y tantos años. ¿Cómo llamaba a una persona que estaba en un ambiente infectado para que duerma en mi casa? Pero pude darle otra ayuda. Mira, busca un cuartito por allá, por ahí, y vamos a unirnos entre algunas hermanas para pagarte un cuartito a que duermas. Hay forma de solucionar la hospitalidad. Ok. Muy bien. Sí. Es parte del asunto de la condición que vivimos ahora, ¿no? A ver, Heriberto. Sí, aparte de la hospitalidad, digamos que parte de Abraham también miramos la humildad. Ajá. Porque comentaste que él les dijo Señor antes de que ellos sabían. Así Él siendo Señor él mismo en es. su casa, Así es. él se hizo Se inclinó humilde, incluso. sí, no, Así es. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver algo más aquí. La tarea de la semana. Reserva 30 minutos cada día para tu encuentro con Cristo, ¿no? Que tu trabajo cada día sea buscar al Señor. Medita en la experiencia de Abraham. ¿Sí? Estamos viendo cómo él va evolucionando, va cambiando, va creciendo. Cómo llegó a ser un campeón de la fe. La próxima semana llegamos a la parte épica, ¿ok? Así que estén preparados, traigan sus pañuelitos si quieren llorar, porque va a ser muy, muy emocionante, ¿ok? La próxima semana. Reflexiona y toma una decisión. Dios te está rogando hoy que elijas la vida y no la muerte. Que lo elijas a Él. ¿Cuál es tu decisión? Elegir a Dios. Muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Vamos a abrir aquí esto para que podamos vernos también y poder despedirnos. Muchas gracias a todos ustedes y también a aquellos que nos están acompañando a través de las redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Vamos a despedirnos de ellos. Extendemos las manos, levantamos las manos. Muy bien, muchas gracias. Los esperamos la próxima semana. Cuídense mucho.